estaba ahorita pensando si hubiese un termómetro que midiera nuestro gozo hoy, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría para ti hoy? Esa podría ser bien una evaluación muy personal, ¿cierto? Que cada quien pueda como medirse cómo estás hoy y especialmente para estas celebraciones. Algunos han comenzado a preparar esta celebración desde noviembre, ¿cierto? Algunos desde octubre. Incluso hay gente que desde septiembre ya tenía preparado qué se iba a comer esta noche, ¿cierto? Cada vez la Navidad como que llega más rápido, ¿cierto? Pero bueno, queremos hoy dar gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder celebrar juntos. Y este tiempo de cantar, de la alabanza, agradecemos inmensamente a estos hermanos que se preparan, porque creo que cada canción que entonamos hoy ilustraba muy bien o nos ayudaba a recordar muy bien el mensaje contundente, claro, por el cual estamos hoy. Y Juan Carlos en medio de las alabanzas mencionaba mucho este tema de la celebración, ¿cierto? Vinimos para celebrar y yo espero que así haya sido para ti hoy, ¿verdad? Em, pero podríamos preguntarnos y quizá tú podrías pensar un poquito de cómo celebras tú la Navidad. ¿Qué haces tú para celebrar la Navidad? ¿En qué centras tu mayor atención para celebrar la Navidad? ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo más importante? Y pudiésemos tener muchas respuestas al respecto, ¿cierto? Quizá para algunos es comprar cosas, ¿verdad? Quizá para otros es recibir o dar regalos, quizá para otros es la comida, lo más significativo. Quizá para algunos también, y no faltará quien diga que para celebrar la Navidad se verá por enésima vez la película de Mi Pobre Angelito. Y bueno, todos tenemos formas distintas de celebrar. em, y saben que cuando pensamos en Navidad, ¿para qué? Que es el título que ha guiado esta corta eh, serie de predicaciones, pensaba en esto. Navidad es para celebrar, realmente. Es para celebrar. La pregunta es, ¿por qué celebramos la Navidad? Yo no sé si ustedes han escuchado quizás que se dice que los cristianos son como aburridos. ¿Han escuchado eso? ¿O alguna vez le han dicho que usted es aburrido o aburrida? ¿Cierto? Porque dicen que los cristianos no celebran, que no hacen ciertas cosas. Pero miren, cuando leemos en la Escritura, nosotros encontramos que Dios es un Dios de celebración. Es un Dios que celebra. De hecho, una mirada en el Antiguo Testamento nos deja ver que el pueblo de Israel tenía varias fiestas. Ahora, ¿quién se inventó esas fiestas? Dios. Dios inventó esas fiestas. Dios le dio a Israel estas conmemoraciones especiales para recordar su poder, su grandeza, su fidelidad. Dios quería que el pueblo disfrutara, se gozara, se deleitara en su presencia. Así que Dios es un Dios que celebra. Y si uno mira también la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues siempre encontraremos a Jesús muchas veces en su ministerio público en medio de celebraciones, de reuniones con personas, comiendo, compartiendo. O nomás piensen ustedes en cuál fue el primer milagro que Jesús hizo y en dónde lo hizo. Una boda. Ahí estaba Jesús celebrando la unión de estos amigos suyos. Así que hemos de pensar en esto. La Navidad es para celebrar. Ahora también tenemos que decir lo siguiente. Y es que para muchos esta es una fecha también de tristeza, por diferentes razones. Quizá porque no estás compartiendo hoy con la persona que tanto quisieras tener cerca. Y esa persona ya no está por alguna razón. O quizás porque este mes en particular ha sido un mes muy difícil para ti, en alguna área específica, algo en particular. Y quizás tú puedes estar aquí hoy pensando, yo no tengo motivos para celebrar. Quisiera que pase rápido estas festividades. También he escuchado personas decir eso. Yo quisiera que pase rápido esto. Porque quizás trae el recuerdo de algo que genera dolor y tristeza. Pero sea cual sea la situación, si es tu caso que estás con el termómetro muy arriba porque estás lleno de gozo para celebrar, o si quizá no, yo quisiera mostrarte hoy cómo esta festividad de la Navidad debería darnos verdadero gozo y sernos de motivo de gran celebración. Ahora,
No porque sea un evento emocional. Nosotros no buscamos una celebración simplemente por una experiencia o simplemente por un sentimiento que podamos producir, como en muchos escenarios, ¿verdad? Como en un, no sé, en un lugar donde hay fútbol o hay alguna celebración en particular, que es eso lo que genera esa celebración o ese gozo. Pero más bien es como nosotros podemos ser motivados a disfrutar y a celebrar, no por razones de experiencia o de sentimientos superficiales, sino anclados en la palabra del Señor y encontrar allí esas razones. Así que pido por favor, si traes tu Biblia contigo, que la abras en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y vamos a leer desde el verso número 8, Lucas capítulo 2, del verso número 8 en adelante. Vamos a leer esta palabra. Lucas 2, 8 hasta el 20, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Bueno, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos venir a este lugar para celebrar el evento más significativo, más importante que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Queremos rogarte, Señor, que hoy infundas gozo en nosotros, no un gozo movido por circunstancias pasajeras y superficiales, sino rogamos que tú nos concedas razones suficientes y profundas que nos hagan verdaderamente, Señor, deleitarnos y disfrutar de lo que significa que el Salvador del mundo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por favor, abre nuestra comprensión, dirige, Señor, este tiempo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a hablar de celebración, como ustedes pueden ver en este texto, pero yo quiero darles 3 consejos o 3 razones por las cuales hemos de celebrar, pero celebrar bien. La primera que quiero que podamos tener en cuenta hoy es que para celebrar bien, tú y yo necesitamos recordar qué es lo que se celebra. Mira, estos textos en Lucas, y si has tenido la oportunidad de leerlo o puedes leerlo posteriormente, vas a darte cuenta que son narraciones de mucha expectativa. A veces también un poco, digamos, como de preguntas, ¿verdad? Como las que tuvo Zacarías. Pero mayormente podemos apreciar que en estos relatos de Lucas lo que encontramos es mucha alegría y mucho gozo. Especialmente este pasaje que acabamos de leer, cuando este ángel se aparece a los pastores. Este es un gozo que se produce en el corazón de estos hombres y valga la pena mencionar que estos hombres eran hombres que, digamos, no eran de sobresalir, no eran los hombres más importantes, todo lo contrario, quizá de mayor relevancia en el momento, pero que Dios en su bondad tuvo a bien revelárseles a ellos y dejarles conocer a ellos lo que estaba ocurriendo. Pero quiero mostrarte cómo se ve
el gozo, porque cuando uno lee los textos bíblicos nos ayuda mucho a pensar o como a saborear de alguna manera cuáles son las emociones, qué son los sentimientos que están produciéndose en una narración. Así que si ustedes miran conmigo el verso 10, miren lo que sucede aquí. Dice, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Buenas nuevas de gran gozo. Noten ustedes, esta no es el gozo que se produce simplemente porque ellos vieron un ángel. Ahora, por supuesto, ustedes traten de imaginar cómo sería para estos pastores casi insignificantes en este lugar tener el privilegio de que un ángel se les muestre. Ahora, aquí nos dice que con gran resplandor, eso es muy importante. Casi que la gloria del Señor dice que rodeaba a estos ángeles. Pero noten ustedes que lo que ellos les dicen no es alégrense porque nos están viendo o me están viendo. No, es alégrense porque les traigo una buena noticia. El gozo verdadero tiene su contenido en noticias de gozo, no en experiencias superficiales. Pero también en el verso 13, miren lo que nos dice la palabra. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. ¿Cómo sería eso? Aquí podemos hacer uso de la imaginación, ¿verdad? Y pensar cómo sería que estos pastores vieron después a una multitud, porque así dice, multitud de los ejércitos celestiales. ¿Se pueden ustedes imaginar cuál sería el impacto de ver eso? De tal visión, de tal realidad. Pero ver esos ángeles y esos ejércitos diciendo y alabando al Señor, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Puedes saborear un poquito del gozo que había en ese texto o había en esta historia? Mira el verso 16, dice que cuando ellos escucharon eso, ¿qué hicieron los pastores? Verso 16, ¿se fueron a descansar? Dijeron, mañana miramos a ver qué significaba esto y visitamos a ese tal niño. No, lo que uno puede notar es que el impacto de la noticia produjo tal felicidad y tal gozo en ellos que dice que se fueron. Y Lucas es muy detallista en decirnos que se fueron a toda prisa, ¿cierto? Como cuando uno recibe una excelente noticia y tú quieres rápido corroborarla o quieres disfrutarla, así que tú te apresuras. Y eso fue lo que hicieron estos pastores, se apresuraron para ver con sus propios ojos lo que el ángel les había comunicado. Pero mira también el verso 18, dice verso 18, y todos los que lo oyeron, ¿qué hicieron? Se maravillaron. Aquí está esta idea de alegría, de impacto por esta gran noticia. Y finalmente en el verso 20 dice, y los pastores se volvieron, ¿y cómo regresaron? Glorificando y alabando a Dios. ¿Ustedes se imaginan cómo regresaron estos pastores luego de encontrarse con ese cuadro tan hermoso y maravilloso que se les había anunciado? Así que, evidentemente, este es un texto que nos habla de alegría, de gozo, de celebración. Pero, ¿qué generó todo este despliegue de gozo, de alabanza y de adoración? Bien, la iglesia cristiana a lo largo de la historia ha conmemorado, ha tomado estas fechas para celebrar lo que se llama la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Piensa por un momento, si los ángeles irrumpieron en esa noche y cantaron de esa manera, hicieron ese acto majestuoso de celebración, ¿cuánto más nosotros hemos de celebrar? Quienes hemos sido beneficiados y bendecidos con la venida de ese bebé a este mundo, de ese niño. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú y yo deberíamos experimentar el gozo y la celebración? R.C. Sproul, que es un autor, pastor y teólogo, dijo lo siguiente: no puedo pensar en algo más digno de celebrarse que la encarnación de Jesucristo. Solo pensar en eso, queridos, debería producirte a ti y a mí tal grado de alabanza al Señor, de adoración, de alegría en nuestros corazones. En Juan capítulo 1, verso 14, ustedes recordarán que Juan nos dice allí que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa expresión de Juan es muy importante en el entendimiento del Evangelio porque
Lo que quiere decir Juan es que este Dios maravilloso, este Dios grande y poderoso, magnífico, este se hizo uno como nosotros y habitó entre nosotros. La palabra allí literalmente significa que hizo tabernáculo entre nosotros. Esto nos recuerda el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? En el que el tabernáculo representaba la presencia de Dios, el arca representaba la presencia de Dios, posteriormente el templo representaba la presencia de Dios, pero también es importante recordar que hubo un momento en el que Dios se alejó de su pueblo por causa del pecado y de la maldad. Ezequiel, por ejemplo, Isaías, nos hablan de eso y nos cuentan de cómo Dios dijo que retiraría su gloria. Y recuerden ustedes ese texto donde se nos dice que la gloria del Señor abandonó el templo. Se fue, es como que Dios estaba diciendo, por causa de su pecado, mi presencia es retirada de medio de ustedes. Y viene todo este periodo difícil para Israel y luego 400 años en los que no se dice nada. Dios no dice nada a su pueblo. No hay ningún profeta, no hay nadie quien hable. Y de pronto, en medio de ese silencio, aparece este acto del Señor. Y aparece estos ángeles para decir, aquí está naciendo el que ustedes tanto aguardaban y esperaban. Este Dios se ha hecho en medio de ustedes casa y habita con ustedes. Así que la Navidad es justamente eso, que celebramos que Dios se hizo hombre, o como dice este mismo nombre que se le daba a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Quizá nos ayudaría a pensar mucho que aún los mismos registros que hay en los evangelios nos muestran la misma persona de Jesús, siendo un bebé, indefenso, frágil y muy interesante, envuelto en pañales, en un pesebre, pero que nos muestra esta realidad. Dios se hizo hombre. Él caminó entre nosotros. Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró, se alegró. Es como nosotros. Pero, ¿qué nos dice eso a ti y a mí hoy? ¿Qué significa para ti hoy decir Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Qué significa eso para ti? Si no es que puedes vivir la alegría y la dicha de saber que Dios está contigo hoy. Que es ese Dios cercano. Es ese Dios que nos ha aproximado a Él. Es ese Dios que nos ha mirado con compasión. Y que hoy podemos decir, Dios está en medio de nosotros. Dios está con nosotros. Un verso que me ha ministrado mucho en estos últimos días es este que encontramos en 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Dice Pablo a la iglesia en Corintios, dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y nos recuerda ese gran poema que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que dice que Dios no se aferró, ¿cierto? Él no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó. Y sabes, esa entrega de Jesús de renunciar a lo que Él era y tomar el lugar de hombre, de estar en medio de nosotros, no muestra más esto que Dios quiere enriquecer o que ha enriquecido nuestra vida. Y eso es porque tú y yo celebramos. Celebramos que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero en segundo lugar, tú y yo necesitamos recordar no solamente qué se celebra, sino por qué se celebra. Así que si celebramos la encarnación, tenemos que pensar en qué significó eso para nosotros. Aparte de que Él se acercó a nuestra vida, ¿qué implicaciones tuvo para nosotros? Y estas son las razones de la encarnación. No es la imagen simplemente de un niño, sino es la imagen de uno que se hizo hombre, ¿cierto? Y hemos mencionado varias veces en estos días, aquí en las novenas, trayendo todos estos textos y pensando que celebramos este pesebre porque ese bebé creció y se hizo hombre. Por eso miren que en el verso 11 es muy importante lo que el ángel le dice a los pastores. Esto es lo que él les dice: gócense por lo siguiente, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador que es Cristo el Señor. Y nota por favor esas tres palabritas: Salvador, Cristo
y Señor. Es casi como un sobreénfasis que está haciendo Lucas. Lucas como que está reenfatizándonos la misma idea y lo que él quiere decir con estas tres palabras es: esta es la identidad de este bebé. Este bebé que ustedes van a encontrar en ese lugar, un lugar sencillo, sin excentricidades, sin lujos, que está ahí en medio de dos padres primerizos, con los temores y con todo, en medio de un lugar que no era digno para nacer nada más y nada menos que el Rey de Reyes. Ese que ustedes van a encontrar ahí es nada más y nada menos que el Salvador, el Cristo y el Señor. Imagínate esa descripción maravillosa para hablarnos de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando uno piensa en esto, tiene que pensar en esto de esta palabrita Salvador, Salvador. Porque cuando hablamos del Evangelio, queridos, tenemos que hablar de que si bien es una buena noticia, es una noticia que inicia con una mala noticia. Porque si se anuncia que hay un Salvador, ¿qué es lo que sucede? Hay alguien a quien salvar. Y si hay alguien a quien salvar, es que ese alguien está en una situación crítica, difícil. Y en la revelación bíblica se nos habla de que esa realidad espiritual es estar sin vida, muertos, lejos de Dios, sin esperanza alguna. No había ninguna opción, nada. Por eso esta noticia es buena cuando hemos entendido dónde estábamos y cómo estábamos. Así que esta idea de el Salvador, el Cristo, el Señor, está por un lado diciéndonos: hay malas noticias porque están perdidos. Ustedes necesitan un redentor, pero la buena noticia es esta: ese redentor ha llegado. Ese redentor está entre nosotros. Así que celebramos que Jesús se hizo hombre porque Él nos representa. Mucho hablamos nosotros de la muerte de Jesús y es central en nuestra confesión de fe. Pero ¿saben qué? Tan importante no solamente es la muerte de Jesús, sino también importante es la vida de Jesús. Porque Jesús no solamente murió la muerte que tú y yo debíamos haber asumido, sino que Jesús también vivió la clase de vida que tú y yo teníamos que haber tenido y que por causa del pecado jamás lo podíamos haber hecho. Por eso la palabra dice que Jesús cumplió toda la ley. Él es nuestro representante delante de Dios. Por eso cuando Dios nos mira a nosotros, hombres y mujeres caídos en pecado, frágiles y débiles, Él no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo. Nos ve a través de Él y Él por eso es que nos llama: estos son mis santos, estos son mis hijos que han sido apartados por la obra de Jesús. Pero también celebramos que Jesús se hizo hombre para redimirnos. Y yo creo que tú y yo necesitamos martillar una y otra vez sobre el mismo clavo. Tú y yo necesitamos recordar una y otra vez por qué vino Jesús al mundo. Si nos quedamos simplemente en el pesebre, entonces perdemos todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Pero si nosotros pensamos que es ahí, en ese lugar donde emerge la salvación de nosotros, entonces sí tenemos todo el cuadro completo. Y entonces podemos apreciar y ver que tú y yo merecíamos una redención, que no era posible en nuestras fuerzas, que no era posible en nuestras capacidades, que solamente Dios podía hacerlo. No era posible que nosotros nos acercáramos a Él, era necesario que Él descendiera hacia nosotros. Por eso en 1 Timoteo 1:15 dice Pablo así: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. ¿Tú podrías decir, como Pablo hoy, que tú eres uno de los primeros pecadores? ¿Tú podrías pensar hoy y decir hoy que tú eres uno de esos que necesitaba salvación urgente? ¿Tú eres uno de esos hoy que podría mencionar y decir que ha experimentado esta verdad maravillosa de ser alcanzado, salvado, salvada por la obra del Señor? Si Cristo Jesús no hubiese venido, hermanos, no habría esperanza. Estaríamos perdidos. ¿Qué estaríamos haciendo tú y yo? ¿En qué andaríamos? Sin esperanza y sin Dios en este mundo, caminando a la suerte nuestra, como un barco que está en el mar
llevado por el viento, sin saber hacia dónde se dirige. Esta sería la razón de tristeza y de dolor, pero por eso este texto es de emoción y de gozo. Por eso si ustedes miran la historia que sigue después de Simeón y de Ana, estos hombres, este hombre y esta mujer entrados en años, nos dice que cuando ellos vieron que Jesús venía entrando al templo con sus papás, ¿cierto? Jesús cargado en los brazos, y cuando Simeón ve a Jesús y se le ha revelado que el que va a ver es el Salvador, él dice esto: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Esa es una imagen muy linda de este hombre que puede decir: Señor, ya me puedo ir en paz. Lo que tanto aguardaba y esperaba en mi corazón ha llegado. He podido ver la salvación de mi pueblo, la salvación mía. Ahora, Señor, llévame contigo. Esa es la alegría, ese es el gozo. Como leímos en Isaías 9:2, este pueblo que estaba en tinieblas, luz le resplandeció. Luz le resplandeció. Esta es la maravilla, queridos, de la Navidad y el por qué tú y yo hemos de celebrar la Navidad. En una tarjetilla que enviamos esta mañana a los chats de la iglesia y lo hemos pasado en redes sociales, una tarjetita de Navidad, hay una frase que me parece tan significativa e importante que escribió C.S. Lewis, y él dijo lo siguiente: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Eso es, de forma condensada, resumida, lo que tú y yo celebramos. Que Dios se hizo hombre para que tú y yo pudiésemos ser hijos ahora de Él. Así que tú y yo, para celebrar bien, necesitamos saber qué celebramos, por qué celebramos y, en último lugar, recuerda quiénes celebran la Navidad. ¿Quiénes celebran la Navidad? Mira, la Navidad no es una fiesta que se inventó el comercio, aunque bien ha tomado mucho lugar esta práctica del comercio y todo eso, pero no es el comercio que se la inventó. Tampoco es una celebración que se inventó la familia, no es la noche de Papá Noel ni de Santa Claus, nada de esas cosas. La Navidad, tenemos que decir, es una celebración intensamente cristiana. ¿Sabes quiénes deberían celebrar más la Navidad? Nosotros, tú y yo. Si tú estás aquí, eres hijo de Dios, hija de Dios. Quienes tendrían mayores razones para celebrar y gozarse un día como hoy, somos nosotros. Somos nosotros. Los que más deberían estar gozosos y felices somos nosotros. Porque nosotros tenemos, por la gracia de Dios, las razones verdaderas y los fundamentos esenciales por los cuales tú y yo podemos encontrar gozo en una celebración como hoy. Mientras todos celebran por muchas razones, tú y yo podemos celebrar por lo que verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos, hay que celebrar, pero hay que celebrar bien. Hay que celebrar bien. Porque tú y yo somos como esos pastores a los que se le anunció un día que ese bebé que había nacido era nada más y nada menos que el Mesías. Un día en tu historia, el Señor de alguna manera abrió tus ojos y abrió tu corazón para entender y ver estas grandezas que solamente tenemos por la misericordia y la gracia del Señor. Esto debería ser motivo, hermanos, para estar permanentemente en gratitud y permanentemente en celebración. Porque fíjense ustedes que esas son verdades que no cambian, no dependen del estado del clima, no dependen del estado de la cuenta en el banco, no depende de con quién estoy o con quién no estoy, no depende de qué tengo de comida en la mesa, no depende de esas cosas. Esta celebración se basa en hechos contundentes y verdades y convicciones contundentes para ti y para mí. Por eso hemos de celebrar. Es la fe en Jesús como el Hijo de Dios lo que nos permite a ti y a mí ver más allá de lo superficial y de lo pasajero. Así que el propósito de la Navidad, y como hemos disfrutado, yo creo que la mayoría, no sé si la mayoría, pero de estos días, noches, quizás tú has venido a los tiempos de novenas que hemos tenido o has tenido otros escenarios.
Pero el propósito de todo esto es que apartemos un tiempo en el año para que podamos recordar los eventos que causaron gran impacto en la historia, para de alguna manera saborear, disfrutar lo que sucedió en aquel entonces. Yo no sé cuántos estuvieron aquí el viernes, que fue la última de las novenas, pero aquí teníamos personajes de la época, teníamos pastores, teníamos a Jesús mismo, un personaje de Jesús aquí, hasta tuvimos personajes de la Guardia Romana que estaban aquí entre nosotros y era muy bello de alguna manera poder como disfrutar un poquito de qué era eso, cómo se vivió eso. Pero yo creo que el Señor nos ha dado a nosotros este privilegio de poder hacerlo desde la perspectiva de su palabra, que podamos transportarnos a los días que cambiaron la humanidad, que corramos, queridos, con el corazón acelerado, así como los pastores hacia Belén, que tú y yo podamos correr hacia Cristo con felicidad y con alegría, con gozo, que nos inclinemos y ofrezcamos los presentes junto a los magos de adoración, de rendición de nuestra vida, de decir, Señor, te pertenezco, lo mejor que te puedo entregar a ti es mi propia vida, es lo que yo soy, para la gloria y para la honra tuya, que podamos incluso, si es necesario, guardar silencio como lo hizo María. En ese texto se nos dice que María guardaba silencio y escuchaba todas estas cosas, pero dice el texto que María reflexionaba en su corazón. Y quizá tú necesitas hoy reflexionar en silencio para ti qué significa la Navidad y qué significa este niño que ha nacido. Que podamos contemplar tú y yo, hermanos, el pesebre, en donde sucedió lo imposible, que Dios se hizo hombre. Para concluir, quisiera mencionar esta frase que me encontré, un párrafo pequeñito, hablando acerca de Jesús y del misterio de la Navidad. Mira lo que dice respecto a Jesús. Dice, el que sostiene el universo es cargado en los brazos de una mujer. Aquel por cuya palabra el universo fue creado debe aprender a decir, Abba Padre. El que da su alimento a millones tuvo que ser alimentado. Hermanos, este es el maravilloso misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos quedamos en el pesebre, sino como hemos dicho también estos días, es desde el pesebre donde emerge la cruz verdaderamente. Es desde ahí donde nosotros podemos decir que el Salvador vino a este mundo, pero que terminó en una cruz, cuando Él dijo en sus últimas palabras, Padre, consumado es. Esta es la obra extraordinaria de nuestro Señor y esta es la razón por la cual tú y yo hemos de celebrar con gran gozo. Para finalizar, quiero mencionarles estas aplicaciones y que podamos irnos con esto. Primero, quisiera hacerte pensar un poco sobre cuáles son tus motivos hoy para celebrar. ¿Por qué estás celebrando? O, como dijimos hace un momento, ¿por qué no tienes motivos para celebrar? Piensa sobre eso. Piensa sobre eso y deja que sean los motivos verdaderos descritos en la palabra, dados en el Evangelio, los que te infundan y te impulsen verdadero gozo para la adoración y para la celebración. Quisiera también preguntarte en segundo lugar, ¿qué te trae gozo a ti? ¿Qué te trae deseo de celebrar? ¿Qué te produce eso en tu corazón? Y seguramente si aquí hay alguien que está visitándonos y puede decir yo no reconozco a Dios como mi Señor o no veo en ese niño a Jesús, quizá tú necesitas hoy encontrarte con el gozo que es mayor a cualquier gozo temporal que nos pueda dar este mundo. Y quizá tú necesitas hoy venir a la fe en arrepentimiento y decir, como estos pastores, reconocer que ese niño es el Salvador, es el Cristo, es el Señor. Y por último, quisiera hacerte pensar en lo siguiente, porque mira, mientras yo estaba estudiando este texto y pensaba un poquito sobre eso, venía a mi mente lo siguiente. El pueblo de Israel aguardó por muchos años la promesa, como hemos leído en Isaías, otros textos, de que viniese este Salvador, este Mesías. Cuando irrumpe en la historia
El hecho de que Jesús vino a nacer y a vivir en medio de nosotros, Dios dijo, he cumplido mi promesa. De hecho, son tantas las promesas que se cumplen en Jesús que eso es extraordinario. Pero Dios estaba colocando como el sello suyo sobre todas estas promesas, diciendo, he cumplido mi palabra. Ahora, eso tiene que animarnos a ti y a mí, queridos, a pensar en lo siguiente, que tú y yo podemos seguir sosteniendo con fe que la promesa que se nos ha dado de que el Señor regresará por segunda vez sigue siendo vigente para nosotros. No se ha perdido. Tenemos que mirar a la historia y ver atrás. Tenemos que ver el pesebre y ver a Jesús para decir, sí, en el Señor sus promesas son sí y en Él, amén. Así que hemos de seguir celebrando cada Navidad y cada oportunidad, porque mientras celebramos nosotros, a la vez confesamos y profesamos que seguimos aguardando las promesas hechas por parte del Señor a cada uno de nosotros, a su iglesia en particular. Así que hermanos, yo quiero animarlos a que ustedes puedan ir hoy a sus casas y donde quiera que ustedes vayan a estar, y yo quiero animarlos a que celebren bien esta Navidad, movidos por la palabra del Señor.